Bienvenido al Festival Real Mix 2023 de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Lidartes. Este festival es un evento virtual que tiene como objetivo reconocer y fomentar la creación y experimentación tecnológica a través de proyectos de realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR, y realidades mixtas, MX, propiciando una serie de reflexiones en torno a la creación, uso y circulación de contenidos inmersivos, por medio de una programación que incluye intervenciones artísticas, conversatorios, talleres y conciertos, a cargo de destacados invitados y artistas colombianos e internacionales. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Festival Real Mix 0.3. Estamos muy felices de tener hoy a unos invitados muy especiales que nos acompañan. Para esta edición del Festival 2023 lo estamos realizando en articulación con el Festival Domo Lleno y justamente hoy vamos a hacer una conversación sobre esas conexiones que generamos desde la curaduría respecto a los dos festivales. Para esta versión del festival tendremos varias novedades. Domo Lleno se trae una franja de contenidos invitados, donde vamos a tener a Hipereicon, vamos a tener a Ana María Millán y a otros invitados que harán parte un poquito de este festival. Muy pronto sacaremos toda la programación. Y adicionalmente vamos a tener otras dos novedades, que es una franja de contenidos VR que fueron adaptados específicamente para que fueran proyectados en el domo y una franja de contenidos sonoros para poder tener una inmersión únicamente desde el sonido. El día de hoy vamos a hacer una conversación sobre esos procesos de adaptación de esas obras que se invitaron específicamente para que fueran parte de esta versión del Festival Domo Lleno y que hacen parte un poquito de esa dinámica y están interconectadas también con Real Mix porque hablan sobre tecnologías VR, tecnologías inmersivas, tecnologías de realidades mixtas. Así que voy a presentar a nuestros invitados de hoy para poder empezar a conversar con ellos. Ana María Millán, el trabajo de Ana María Millán traza relaciones entre las políticas de la animación y la técnica en relación a culturas, subculturas digitales, la violencia y la propaganda. Ha desarrollado técnicas basadas en los tradicionales juegos de roles para crear juegos que terminan en formas de películas y animaciones. Habla desde la cultura amateur, la cultura de las masas, los territorios sonoros, la naturaleza, las tecnologías, incorporando posibilidades de ensayo y formas narrativas, consideradas disfuncionales. Entre sus exposiciones se encuentran And We Learn to Keep the Soil, Wet Cara en Nueva York, bueno, voy a saltar ciertas cosas porque están difíciles de pronunciar. Minds Rising Spirit Tuning de 2021, Art Encounters Biennial, Timișoara, Romania 2019, Ana María Millán, A Solo Exhibition en Institute Meli, Rotterdam, El ruido de las cosas al caer, Frac Provençals en Marsella, Immortality for All, Save Contemporary, Berlín, bueno, entre muchas otras exposiciones. Por el lado de Hipereicon, Chile, es un dúo compuesto por María Constanza Lobos y Sebastián Rojas. Es un conjunto de afectos que a través de la experimentación investiga el arte generativo, creando un espacio onírico e invocando significados a través del sonido y la visualidad que transita la idea de transformación digital y el habitar el Internet. En años recientes han llevado a cabo una extensa investigación basada en las prácticas con técnicas de aprendizaje automático, con el objetivo de explorar diversos imaginarios visuales y sonoros, involucrándose en una práctica sensible que opera como una prótesis imaginaria en un ciclo de retroalimentación donde se relacionan con las técnicas, afectando mutuamente los pensamientos, el texto, el algoritmo y la imagen. Bienvenidos, Ana María, y bienvenidos a Ana Constanza y Sebastián. Básicamente, pues parte de la idea un poquito del por qué tomamos la decisión de que ustedes estuvieran acompañándonos el día de hoy era poder conversar sobre entre esas interconexiones que encontramos entre los dos festivales, esa dinámica que nosotros queríamos proponer de alguna manera de cómo ciertos contenidos inmersivos podían ser también parte de esa exhibición de contenidos para el domo, donde de alguna manera el tema de este año tiene que ver con la interactividad y creo que es algo que va a suceder de alguna manera y se va a poder ver palpable en las obras de los dos. Hay otro contenido, hay otro componente que también va a tener este año el festival y es un componente justamente desde la interactividad, donde vamos a poder jugar algunas piezas que van a estar
proyectadas en domo con multijugadores y también por medio de nuestros dispositivos móviles. Entonces, pues básicamente para poder iniciar, si les parece bien, la idea sería que nos contaran un poquito sobre su práctica artística para poder ir ahondando con cada uno de ustedes en estas propuestas que tienen para este año. Bueno, pues puedo empezar. ¿Quién? Em, Mi práctica, a ver, yo crecí en Cali, en Colombia, y desde los noventas hago parte del colectivo Elena Producciones, con el cual hemos organizado 8 festivales de performance en Cali, y hemos hecho muchísimos como proyectos curatoriales, y paralelo a esto, una plataforma pedagógica que propone un intercambio de saberes más desde la curiosidad, desde el intercambio y desde estructuras horizontales que desde formas predeterminadas del saber. Entonces, en ese orden de ideas, y lo digo porque he trabajado como en colectivo durante muchísimos años, y mi práctica personal también, o mi práctica desde ser mujer también, tiene que ver con procesos de desubjetivación o como buscar la desubjetivación, y darle una voz también al deseo. Entonces, por eso, digamos, como que llego a las reactuaciones, a los juegos de roles, como único espacio de libertad que nos queda, y espacios de deslocalización y de desubjetivación. Entonces, ahí como mucha gente viene, nos invitamos entre todos a traer avatares, amigos imaginarios, y resolver situaciones narrativas a través de esos amigos imaginarios. Entonces ahí fue que llegué a hacer digamos, organizar estos juegos de roles, y posterior se hace o no se hace también animaciones o videojuegos. Entonces, a veces unas cosas van de la mano y a veces no van de la mano, según también como el deseo, o sea, que como dejar ir, como dejando que el deseo hable, ¿no? Entonces, para esta ocasión, en el domo se adaptó una pieza que se titula De lo líquido a lo acuoso, que fue hecha con base en un juego de roles que se hizo en Córdoba, en España, bajo la curaduría de Sofía Lemos y Maya Sarabia, en el evento Meandering, y donde Javier Córdoba, Miguel Pimentel, Maya Sarabia, Pablo García Contreras, Chabeli Cifre, John Aranguren, Andrés Sandoval y yo trajimos personajes, y a través de los personajes resolvimos o ideamos como un viaje, ¿no? A través como de debajo de la tierra, y que luego va saliendo como a la superficie. Bueno, luego imagino que ampliaremos. Gracias, Ana. María Constancia y Sebastián, si quieren nos cuentan un poquito sobre ustedes, sobre el colectivo. Bueno, nosotras partimos el 2018, un poco nos conformamos desde la idea de querer hacer música. En ese momento estábamos muy interesadas en trabajar el diseño sonoro desde plataformas digitales, y un poco ahí nos empezamos a extender a querer hacer conciertos audiovisuales. Y un poco en esa instancia estábamos muy relacionadas con lo generativo, desde lo que tiene que ver con el sonido, como un poco se desprende muy fácilmente desde ese lado, ya que las composiciones randomizadas y los procesos de la música electrónica mismos. uh-huh, tienen que ver mucho con eso. Entonces un poco nos fuimos profundizando en eso y nos acercamos a técnicas de live coding y de inteligencia artificial, donde ahí un poco emprendimos un viaje de aprender, de estar practicando constantemente de diversas técnicas y ir expandiendo como ciertos conceptos, ciertas ideas de lo que vamos trabajando. Sí, nos enfocamos en explorar la técnica y poetizar
desde nuestro entendimiento de ella. Sí, nos gusta mucho como la idea de trabajar una imaginación y como una imaginación que se ejercita, que está en práctica constantemente con las técnicas. Un poco desde ahí planteamos mucha de nuestra obra y también el trabajo que venimos a mostrar a Domo Lleno. Bueno, si me puedo tomar un poco la palabra, es como para ahondar un poco en cómo es que ustedes, como estos dos grupos, estas dos como entidades artísticas están juntos en el domo, como bajo la lógica como de traducir como ciertos medios a este formato, pues digamos que a mí se me hace o considero que fue siempre como muy interesante para mí, como ver el entendimiento expandido de videojuego de Ana María, ¿sí? Y ver cómo en el caso de Hypericon, como que todo parte de la técnica y luego se va como subjetivizando y como conceptualizando por a partir de la producción de imagen. Entonces, ambos tienen como maneras de operar que son opuestas, pero cuyos resultados igual visualmente o como plásticamente pueden ser muy complementarios. Entonces, no sé si Carol tenga como algo que decir con respecto a esto y yo creo que de pronto se podría hacer como el punto de entrada para entender cómo opera como Ana María e Hypericon por su lado. Total, sí, un poquito parte de la idea es entender cómo esos cruces que se generan, que aunque, digamos, parece que trabajaran como con tecnologías totalmente diferentes, como lo dice bien Daniela, un poco desde Ana María, desde la técnica del videojuego, pero también como desde la animación, la creación de personajes, de narrativas con estas dinámicas y pero con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con imágenes generativas. Entonces, es entender también de alguna manera cómo se aproximan ustedes a digamos, como a la creación de ese tipo de obras, para entender cómo fue ese proceso creativo de lograr adaptar una obra específicamente para que fuera parte de Domo. Eh, bueno, nuestro proceso también tiene mucho que ver con la idea contemporánea de que vivimos habitando muchas imágenes. Entonces, un poco como utilizar las técnicas, sobre todo de inteligencia artificial, como para procesar, digerirlas, hacer distintos tipos de trabajos con esos datos y nuestro acercamiento siempre tiene que ver con algo orgánico, con algo que tiene que ver con una naturaleza expandida dentro de lo digital y que pareciera que toma una vida o una forma especial en ese lugar y en ese punto. Entonces, si bien como que trabajamos bien desde lo práctico de las técnicas para ir derivando hacia un resultado que poetizamos y pensamos y luego vamos reflexionando, como pareciera que es como muy desde la improvisación de ir como jugando con la técnica hasta encontrar una situación que nos interesa y que ahí vamos adoptando. Eh, Funciona mucho como una imaginación expandida que ahí va transitando y moviéndose hacia distintas ideas y situaciones. En cuanto a lo del cortometraje, Sí, tomamos la técnica y lo jugamos con ella desde una forma lúdica y visceral. Y desde ahí buscando, improvisando en el espacio latente, que es esta nube de posibilidades de creación generativa con inteligencia artificial, intentamos tomar términos técnicos, doblarlos, sacarle algún concepto poético o como algo que nos haga sentido igual dentro de todos estos tecnicismos ingenieriles o de datos. Eh, para la obra, para SIP que enviamos, intentamos poetizar respecto a un concepto súper específico de la inteligencia artificial que refiere a la semilla, que técnicamente es un número aleatorio que se usa para empezar un sistema generativo, como su primer valor. Y desde ahí tomamos como metáforas biológicas o distintas metáforas que nos hacen sentido y las mezclamos para hilar ideas y conceptos. sí, un poco que como tomar esa idea que viene muy de la informática, sin embargo, como desde el conocimiento tácito, el experimentar,
se asume mucho como una situación orgánica, como no deja de parecerse a un montón de cosas cotidianas como el plantar una semilla que tiene una contenido e información genética y que va a crecer un árbol, pero uno nunca sabe cómo es el árbol. Un poco como así también funciona dentro de la informática. Es un número que funciona como una clave para crear todo un tipo de ecosistema. Entonces, un poco que quisimos navegar esa idea y al mismo tiempo que funcione en sí el contenido como una forma de imaginar y de proponer también hacia las personas que lo están visualizando. Poetizamos desde los flujos y intersecciones biológicas y maquinales. Gracias. Como Dale, Ana. siguiendo un poquito lo que Ipericón ha dicho, ¿no? Y como dándole como la potencia que como que se está transmitiendo, me acordé o como que me fui como a un pasaje de cómo comencé yo a hacer animaciones, ¿no? De reflexionar sobre la técnica, el tecné, ¿no? Como eso que nos rodea y que nos ha rodeado como desde la civilización, desde el inicio de la civilización, y que en los 90s, y también me voy otra vez a los 90s, como ustedes hablaron de la música y de la música electrónica, ¿no? O sea, lo importante que fue después del debacle económico de nuestros países en los años 80, ¿no? Lo que pasó en los 90, ¿no? Que los artistas cogimos o pudimos coger el arte con nuestras manos y pudimos como traerlo hacia nosotros y hablar desde nosotros, como indisciplinadamente, ¿no? Entonces la música jugó un papel muy importante y allí, como en medio de ese debacle, por ejemplo, a Colombia llegan las farmacéuticas, ¿no? A cooptar esos conocimientos o a cooptar esos oficios, y Andrés Sandoval y yo tuvimos durante mucho tiempo un estudio de animación en los años 90 en orden, pues, para poder sobrevivir. Y lo que más nos mandaban a animar eran monstruos de propaganda de la industria farmacéutica, que querían utilizar ese imaginario monstruoso, ese imaginario como casi infantil, ¿no? Para adoctrinar un poco tanto a sus clientes o a los pacientes como a los trabajadores de las empresas. Entonces, cuando digamos, yo vi que esto estaba pasando y que todo esa producción increíble que estaba en manos de los artistas, para los artistas y para la gente, ¿no? Para el pueblo, estaba siendo cooptado a través de la utilización del lenguaje de la animación por la industria farmacéutica. Yo dije, bueno, digamos, un motivo, ¿no? Para reflexionar y reaccionar a ese fascismo corporativo que se estaba instaurando y estaba utilizando la animación como una técnica, ¿no? Entonces fue así que empezamos a hacer animaciones con Andrés Sandoval, siguiendo un poco la lógica de la que ustedes hablaron, como trazando un poco o siguiendo un poco ese camino. Entonces hicimos animaciones en Flash, en Director, ¿no? Sobre eso monstruoso que estaba pasando, esa cooptación, ese momento de fascismo corporativo, que también pues es como una reflexión histórica y que pues también estamos viviendo ahorita, ¿no? En forma de genocidio o de cualquier otra cosa que estemos viviendo, y como reflexionar sobre eso. En ese orden de ideas, esas animaciones o esos monstruos, ¿no? Que yo empecé a trabajar y empecé a desarrollar con los compañeros y las compañeras para la pieza del domo. Yo los traje como a Córdoba, pues a propósito de una invitación y a propósito de la reflexión también sobre el colonialismo de España sobre nuestros países. Y
es como devolverle los monstruos a la gente, ¿no? Devolverle esos monstruos a los compañeros y a las compañeras. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con estos monstruos ahora? Y así fuimos creando en Córdoba esta animación que se presenta en el domo, para la cual la música fue como una parte importantísima, fue desarrollada por la artista Maya Sarabia. Es una artista muy, muy importante, muy buena, también muy recomendada aquí en este contexto, que trabaja los sonidos electrónicos, y en ese orden de ideas como que me llevó, o sea, toda esta reflexión me está llevando a ese principio, ¿no? De dónde salimos, ¿no? De dónde salimos y para dónde vamos, qué vamos a hacer con todo esto. Yo creo que, digamos, eso que nos cuenta Hiperé con Sebastián y María Costanza, y también, Ana, encuentra, digamos, nos damos cuenta que se encuentran puntos en común entre, digamos, el proceso creativo de los dos y un poquito la evolución de las obras. De alguna manera también, pues vamos a ver muy pronto sus dos obras, las obras que ustedes desarrollaron para Domo, para esta versión de Domo. Y hay otro punto en común que, digamos, creo que es importante destacar y tiene que ver con la temática que tiene cada una de las obras de ustedes. Aunque trabajan con tecnologías totalmente diferentes, cada uno está abordando lo que tiene que ver como con las relaciones interespecíficas, de alguna manera, como tú lo decías, Ana, también como esta relación con lo monstruoso, con esas otras realidades, esas otras narrativas, y desde Hypereikon también son estas relaciones con la inteligencia no humana, ¿no? Pero también que está relacionada con muchos ecosistemas. Entonces, de alguna manera, a mí me gustaría que ahondáramos también, como para seguir un poquito la línea, sobre cómo fue la dinámica de poder adaptar esa obra para Domo. O sea, qué pensaron ustedes específicamente de lo que iba a suceder para dentro de este festival, lo que la gente iba a experimentar viendo cada una de sus obras, porque creo que es totalmente diferente crear una obra que es una animación y se va a ver de una manera específica, y lo mismo en el caso de Hypericon, de pronto generar un video o algo así que va a ser visto en Domo y donde la interactividad y la parte de la inmersión es algo de lo más importante, ¿no? Para mí fue como pues fue como un reto también en el sentido que la animación ya traducida, ¿no? Al lenguaje narrativo de video con un principio, con un desenlace, digámoslo, tenía un horizonte norte, ¿no? Un horizonte y una vista frontal. En las reuniones con Freddy Arias, con quien también he trabajado, porque estuvo invitado al Festival de Performance en Cali con la banda Las Malas Amistades, hace muchísimos años, como que desarrollamos una conversación con Andrés Sandoval también, cómo retar un poco la gravedad que de por sí tenía la animación, ¿no? Como que los monstruos, estas, digamos, dessubjetividades, iban hacia un lugar. Entonces, digamos, lo que hice prácticamente y lo que hicimos, ¿no? Fue como cambiar los puntos de vista de la cámara, y encontramos que los picados y los contrapicados daban muy buen resultado en cuanto a domo, ¿no? ¿Y qué relación tiene eso un poco como con lo que estamos hablando? Porque también es un poco perder la gravedad. O sea, es un poco como dejar también el lenguaje de la animación, o sea, el lenguaje específico, de la especificidad del medio de la animación, perder la gravedad en el sentido que antes era como visto un paisaje, ¿no? Como en forma tradicional renacentista, como matemática, de punto de fuga, que el personaje va hacia un lado, y era como retar un poquito con la cámara y dejarla hablar, como ustedes han dicho ahorita, dejar hablar un poco la técnica, ¿no? Y dejarla perder la gravedad. Entonces lo que pasó fue que al perder esa gravedad, se fue la cámara para arriba, para el cielo, o se fue la cámara debajo del agua.
Eso fue, digamos, lo que pasó con esta presentación específica. ¿No crees que Em, es? Ay, no. Yo solamente quería preguntar como una cosa, ¿no crees que, pues, además de que se está perdiendo como ese punto de fuga tradicional y como ese horizonte como tradicional de paisaje renacentista, etcétera, como adicionalmente se está dando pie como para una deslocalización o como una especie de, y como perdón, Saturno, de deslocalización del sujeto, sí, como que ya no hay un terreno, ya no está emplazado, ya no está como geolocalizado en un lugar específico, sino que da pie a que estos monstruos estén como desligados como de un territorio. Perdón, sí es claro. Sí, 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 total. O sea, sí, sí, como que se llegó como muy intuitivamente, eh, como decía Hipereicón, hasta eso, ¿no? Como mucho como a través de la intuición y hubo una deslocalización, pero a la vez también una deslocalización muy consciente, como en el sentido que creo que también pasa en Hipereicón, y ustedes me corregirán, que también son muy conscientes como de la búsqueda histórica y cómo digamos, estas herramientas, ¿no? Nos dejan como hacer como una búsqueda en la historia, ¿no? Como destapando tumbas, digamos así, destapando tumbas como con mucha intuición, ¿no? Y con mucha, también con mucha apertura. Para nosotros la creación del video fue eh, algo nuevo, enfrentarnos como a la creación de una narrativa, con todas las estructuras narrativas propias de un video o un cortometraje. un poco como nos acercamos a las ideas de la técnica como eh, desde la práctica, desde también como componer las técnicas, etcétera, nos interesaba también como hablar de eso. Entonces lo narrativo y lo sonoro como que armó un marco súper concreto de cómo esta información se va dando y se va entregando y al mismo tiempo como hablar de la técnica misma. Eh, y en cuanto a lo visual y el tema del domo en sí, nos hacía enfrentarnos un poco a cómo se muestran las imágenes o distintos estímulos, sobre todo como considerando que en nuestro trabajo usualmente hacemos cuerpos de trabajo muy extensos, que significan muchas imágenes, muchas animaciones, mucho material. Entonces un poco fue acercarnos a la idea de mostrar un montón de repeticiones, de iteraciones de distintas ideas y como contraponerlas en sí. Eh, y también a través como de esto sobrecarga de información se podría decir, dar momentos de contemplación y también momentos de silencio, que es algo que no habíamos tenido mucho la oportunidad de hacer por el hecho de que trabajamos como más instalación o performance, donde es como siempre un Flujo. continuo. Hay veces que, claro, hay momentos mucho más tranquilos, pero esta vez nos era súper como importante un poco para abrir ese espacio o esa puerta de la imaginación y la reflexión de la imagen como que tenemos como individuos, permitir ciertos silencios visuales y sonoros al mismo tiempo que luego abran hacia ciertas imágenes o ciertos estímulos de información. Entonces, en ese sentido, nos fue súper interesante como eh, pensar el domo, pensar las distintas imágenes, cómo se van mostrando y explayar un poco lo que venimos trabajando también hace algunos meses, que es la idea de la síntesis de imagen, pero también lograr su desintegración de imagen, un poco como volver a transformarlo en píxel y acordarnos que es algo digital que, por muy fotorrealístico que muchas veces es, nos Claro. gusta igual contraponerlo con la idea de que está formado por píxeles y se transforma y se diluye a través de eso también. Carol, ¿tienes alguna otra pregunta?
Pensé que ibas a hacer tú Ah, no, yo estaba esperándote a ti. No, pues digamos, como a mí también hay una cosa que me interesa y es como, creo que ambos proyectos, como que, y creo que se ha mencionado un poco, pero me gustaría como ahondarlo mucho más, es claro, como que la técnica o como el medio que se está utilizando en realidad es como un vehículo ideológico, como para hablar de ciertas cosas. Y entonces en el caso, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, esa semilla que uno da, pues obviamente está como cargada o no cargada como de ciertos sesgos y pues esa imagen va a corresponder o no corresponder como a unos sesgos o a un input específico. Y lo mismo pasa en el caso como de Ana María cuando habla como de estos monstruos que están como adelantando unas ideologías específicas o como un adoctrinamiento específico. Entonces me gustaría como que habláramos un poquito como de la politización, por así decirlo, como del medio con el que se trabaja o como el medio puede ser como una especie de vehículo, eh, pues no quiero volver a decir como vehículo ideológico, pero pues creo que entienden a qué voy. A nosotras nos gusta tomar todo esto de la inteligencia artificial que se le dice y darle una vuelta hacia la imaginación artificial, como hacia las posibilidades de traer imágenes o sonidos o material, de generar archivos digitales de una forma que no sea pixel a pixel o sample a sample, sino como armar frameworks y estructuras que puedan generar lo que queremos generar. Y esto ir afinando y trabajándolo desde lo técnico, pero también guiándolo poéticamente hacia lo que queremos y hacia las ideas que queremos desarrollar. Eh, y esto igual, al menos lo sentimos súper contrastante con la inteligencia artificial mainstream, que intenta como mostrar cosas súper realistas o que no se note que es inteligencia artificial, intentar parecer fotografía o Un poco el intentar... tema de los deepfakes y todo el Sí, tema todo como esto, hiperrealístico. incluso la inteligencia misma, es un concepto que... ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué estamos hablando así y no estamos hablando de otra metáfora? Desde ahí nos gusta movernos, como desde ese choque. Sí, y un poco este tema como que se habla mucho de los sesgos y todo el tema. Nosotros lo movemos un poco como diferido porque como que customizamos las técnicas, nosotros entrenamos las cosas, etcétera. Entonces manejamos como esos inputs y esos temas que pueden ser interesantes igual. em, pero de cierta forma como hallar la técnica como una forma de autoconocimiento también, como de una autovisión humana, se podría decir, con respecto a la información, con respecto a la cantidad de informe en que se manejan las cosas. Entonces, en ese punto nos parece como súper interesante. Sí. Y Y más que otorgarle como una agencia a la inteligencia artificial o creer que son entes como es que, con claro, está agencia como muy misma, ensuciado por la ciencia ficción sí, y viene más desde como... ahí, desde el Uh-huh. Terminator o desde como el computador que va a despertar o algo así. Y para nosotras esos son como tonteras, como que ni siquiera están Tiene que ver dentro con de nuestro quienes manejan imaginario. las técnicas antes que la Sí. técnica misma. Y más que como un ente con agencia propia, lo tomamos como una forma de indagar en nuestra imaginación, de potenciar nuestros procesos imaginatorios para materializar las imágenes o sonidos que escuchamos o logramos ver dentro de nuestra cabeza. Sí, igual un poco como, refiriendo al tema interespecie, un poco como abrirnos a la posibilidad y al ejercicio de reimaginar ciertas realidades y reimaginar como posibilidades desde la naturaleza, desde un montón de situaciones que son un poco como urgentes desde lo contemporáneo. Pero eso. Como si siguiendo, o sea, siguiéndoles, como es la posibilidad, o sea, el Internet fue creado no como una máquina de control, no fue creado como por la inteligencia militar, digámoslo así, por sistema DARPA, todo el sistema militar específicamente norteamericano, ¿no? Para poder controlar y mm,
y delimitar las zonas de deseo, ¿no? Y las zonas de desobediencia, ¿no? Para poder controlar. Entonces, en ese orden de ideas, pues fue como una gran máquina militar, sigue siendo una gran máquina militar que lo que hace es ahondar en las subjetividades, ¿no? O sea, te convierte en un ser completamente subjetivo y lo que hace es causar o crear esas ecocámaras en las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y que reemplazaron pues a los estados nacionales en cierto sentido, eh, y que pues tiene a la ultraderecha donde está. Entonces, en ese orden de ideas, estos procesos, ¿no? De reimaginar y de utilizar esas herramientas para poder como crear imaginaciones, especulaciones, reimaginar y rejuntarnos en esta misma, ¿no? Y volver a coger la realidad, ¿no? De esa otra forma, ¿no? Dar la vuelta completa para volver a coger nuestra realidad y nuestro territorio que nos han quitado. Veo como, o sea, esas herramientas para crear esas como imaginaciones, esos mundos especulativos que nos permiten a su vez volver a habitar este territorio, porque es este territorio el que pisamos, es este mundo el que queremos y no otro. No nos queremos ir a Marte ni nos queremos ir a otro lado, queremos esta tierra para nosotros y para nuestros pueblos. Entonces, en ese orden de ideas es como es utilizar esas herramientas para reimaginar, crear estos futuros especulativos, ¿no? Para poder volver a nuestra tierra y volver a coger lo que es nuestro, que nos lo han quitado. Y creo que el espacio del juego, que es un espacio, y el espacio, digamos, de estas especulaciones, que es un espacio ficcional, pero es un espacio también delimitado en tiempo, ¿no? Como es el arte, delimitado en tiempo y en espacio, nos permite ir y volver. O sea, ir, coger las herramientas y volver. Y en ese sentido, respondemos a la pregunta de Dani, que es como volver a ser entes políticos, ¿no? Porque la disociación que se hizo, por ejemplo, en el momento de la industrialización entre el sistema digestivo y el sistema el sistema de movimiento, el aparato de movimiento, las manos y las piernas, es la misma disociación que hizo el Internet entre la conciencia y, y el trabajo. Entonces, es volver a juntar dos partes que estaban como que las habían separado para volver a coger pues nuestro territorio y nuestra vida, ¿no? Nuestra realidad. Yo sentiría también, como anotaría que si bien Hyper pues en este punto está hablando más como de la capacidad poética y metafórica que tiene la tecnología para adelantar como pues una cosa como encarnada, emplazada en ellas, eh, yo siento que igual retomar las tecnologías para hablar desde una teoría del afecto, hablar desde un posicionamiento encarnado, hablar como de una, pues como de un adelanto poético en ese sentido, también es como retomar o como reivindicar el uso como de esa herramienta, ¿sí? Porque si bien obviamente Ana tiene como pues un contexto político en donde está como arraigada su obra, que pues obviamente hace que pues, su obra sea como es y por eso la amamos tanto, pero digamos que en el contexto de Hyper siento que hay como una necesidad como de volver a la tecnología como punto de entrada también, como para reinventar o pensar como metafóricamente distinto el mundo, sin necesariamente como a atarlo, como vincularlo como a una ideología específica, pero pues eso también es como un proceso de resistencia en el sentido de que pues estamos instrumentalizando las tecnologías para el arte y no para otras cosas. Y como... Sí, igual lo siento mucho como en el sentido de que nosotros no venimos desde una arista técnica, nosotros aprendimos mucho de la técnica
técnica y del desarrollo a través de guiarnos por un proceso creativo. Entonces, igual, un poco las herramientas están ahí y todos deberíamos como un poco acercarnos a entenderlas, saber qué es lo que está pasando un poco en el contemporáneo tecnológico, donde estas herramientas se pueden usar para mal, para bien, etcétera, pero un poco es necesario que esos conocimientos se puedan ser manejables desde todas las aristas y de distintas disciplinas. Anita, ¿tú tienes algo más como que anotar ahí? ¿No? Bueno, pues yo la verdad como que quedo, me encantaría como, quisiera que vean como el trabajo mutuo, o sea, pues yo a Anita le mandé el link de la página de Instagram de ustedes, obviamente, como para que viera también como con quién estaba como comunicándose, y le gustó mucho, por cierto. Pero pues obviamente para mí sería como muy interesante como pues que ustedes viesen o quedaran conectados. eh, pues como con el trabajo del otro y pues que vean también en el, como esa guía o esa visión curatorial, cómo puede como enlazar la propuesta de Perey con la propuesta como de Ana María y pues me gustaría mucho que pues mandarles videitos de cómo van esas cosas juntas dentro de la franja. No sé si Carol tenga algo más que añadir antes de cerrar la conversación. Sí, yo tengo una pregunta adicional, un poquito como para concluir este conversatorio, y tiene que ver con el futuro, de alguna manera, eh, de la, digamos, como de la pieza que nos presentaron, en el sentido que esta fue una invitación muy puntual de basarnos, por ejemplo, en el caso de Ana María, de una obra ya existente y ponerle el reto de que pudiera ser adaptada específicamente para Domo. En el caso de Hypericon, pues básicamente sí ellos crearon una pieza específicamente para que pudiera ser proyectada en Domo, pero quiero saber si esa invitación específicamente de crear y de generar como una adaptación o crear una nueva pieza para una tecnología con la que normalmente no trabajaban, los ha llevado a pensar en que de pronto varias de sus obras o obras futuras puedan iniciar también a direccionarse como sobre esa otra tecnología que tiene que ver con la tecnología del domo. Sí, nuestra obra normalmente no la planteamos como para el espacio físico, sino más para pantallas. Y el pensarlo para Domo, el plantearse uno en este espacio gigante, ha sido muy nutritivo y divertido para nosotros. Nos encantaría tener nuevas oportunidades de presentar en un domo o algún espacio mm, más allá de una pantalla, de un celular o del computador. Un espacio donde la persona que está observando esté sujeta a otra situación, que además del domo y toda la visualidad, hay un sistema de sonido específico súper interesante para desde ahí construir narrativas. Entonces, como se permiten ciertos estímulos de distintas formas, que es súper interesante para plantear obra y para replantearse ideas también, como desde ahí pueden surgir ciertas narrativas que pueden ser muy interesantes. Sí, o ideas que hemos tenido, pero tampoco nunca la posibilidad para desarrollarlas en Sí. el espacio. Igual nos pasa mucho que nuestro proceso, igual de cierta forma como que funcionamos y seguimos funcionando como una banda, por así decir, como un proyecto donde estamos trabajando constantemente, estamos ensayando, estamos creando material y de repente se dan ciertas instancias y como que reconstruimos una pieza para eso, ya sea una instalación, un concierto, una performance, pero para un domo toma otros pesos y otras situaciones que no son muy interesantes y que ahora intentamos sacarles provecho y nos encantaría no trasladar. Nos encantó. Igual Sí. fue nuestra primera experiencia componiendo música en 7.1, lo cual teóricamente entendíamos, no sé, estudiamos arte sonoro y como que sabemos al respecto y hemos escuchado, pero nunca nos pudimos plantear un espacio o crear una experiencia espacializada de esa manera. Sí, igual para mí lo que más pensé yo, aparte, digamos, de la pérdida de la gravedad, ¿no? Y de la relación con el cuerpo, con la danza un poco, y de la pérdida de la localización,
fue eso, la relación con la música, o sea, la relación con el sonido, que ha sido como fundamental también para mí. En este caso, pues como con el soundtrack que hizo Maya Sarabia, yo me lo imagino como en ese espacio que pues lastimosamente no, pues, no puedo estar ahora, pero fue una de las cosas que más pensé, ¿no? Como la música y el sonido en ese espacio. Y me llevó también otra vez, como por alguna razón, a mi niñez, en el sentido que cuando en los 90 uno era niño, niña, iba a los planetarios, o sea, iba al planetario como una cosa muy especial, ¿no? Como una cosa muy, muy especial. El planetario, pues era como para ver el universo, para estudiar el universo en el cual vivimos y hacer esta pieza o adaptar esta pieza para este espacio. De una me llevó hacia allá también, al espacio del planetario en sí, pero cuando uno era niño, cuando eso era importante, es más que uno, ¿no? Es más grande que uno, y también al espacio, que es muy problemático ahora, el espacio del circo también. Entonces, pues me pasó eso. Entonces, y me proyecta también a otras cosas. Bueno, Ana y María Constanza y Sebastián, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Es una primera aproximación a sus obras que básicamente pues parte de la idea también es invitar al público que nos está viendo hoy a que participe de Domo Lleno, que se va a desarrollar del 30 de noviembre al 3 de diciembre y vamos a tener la oportunidad de ver las obras que ustedes, de las cuales nos hablaron, de lo líquido a lo acuoso y Checkpoint Acción Observatorio, justamente para poder entender de qué nos estaban hablando y esa nueva propuesta que ustedes están haciendo para el DOM. Y también hilándolo un poquito a lo que tú decías, Ana María, pues un poquito el objeto también el objetivo de este festival es expandir esas posibilidades que tiene el domo, ¿cierto? Esas posibilidades de visualización de otro tipo de obras, de otro tipo de narrativas, de esas relaciones con otras realidades que también nos llevan a apalancarnos sobre cuál es nuestro rol activo como en la sociedad en que estamos y en esa creación de este presente y ese futuro que estamos viviendo. Y pues nada, agradecerles. Y por último también yo quería invitar al público a que se inscribiera al taller de Ana María. Justamente Ana María nos va a dar esa gran posibilidad de que podamos participar de su taller, un taller que se llama Laberinto específicamente, en el que vamos a poder aproximarnos a todo lo que tiene que ver con la creación de avatars y de personajes digitales, y creo que es una oportunidad maravillosa. No sé si Ana quieras agregar algo específicamente sobre el taller, como una invitación directa desde tu parte. No, quiero es más como agradecer la invitación, como gracias también a Hipereicon, porque creo que la conversación fue como muy chévere y conocer el trabajo de ustedes como ha sido muy bonito. Y también a ti, Carol, por la invitación y especialmente a Daniela Gutiérrez, cuyo trabajo admiro muchísimo y que ha trabajado también todo como la reflexión sobre las culturas digitales y sobre la relación entre la técnica, la inteligencia artificial y la realidad desde muchos puntos de vista. De hecho, compartimos taller durante mucho tiempo y crecimos juntas, digamos así, crecimos en los trabajos juntas. Entonces, pues nada, eso. Gracias, Anita, me siento muy bella. Sebastián y María Constanza, no sé si quieran agregar algo antes de despedirnos. Sí, estamos muy agradecidas por la instancia de mostrar nuestra obra y también por esta conversación que nos tiene muy inspiradas y sobre todo porque son personas geniales, muy admirables. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chiques. No, muchas Está muy gracias. bello. Ya estuve mirando un poquito. Está realmente muy lindo. Muchísimas gracias. Sí, o sea, digamos, de nuevo invitar al público a que participe y no se pierda estas obras porque están increíbles y además es la primera vez que realmente vamos a ver obras que vienen desde otras tecnologías y fueron adaptadas específicamente para que puedan ser visualizadas de manera expandida en DOM. Así que muchísimas gracias. De nuevo,
Agradecerle a Ana María, a Sebastián y a María Constanza por haber aceptado nuestra invitación y pues a Daniela también por esta conversación que tuvimos. Muchísimas gracias. Chao, chicos, que estén muy bien.